Y llegó, y yo estaba en plena investigación, como siempre estoy en plena investigación y estudio de todas estas cosas. Y bueno, fue saliendo. Yo escribo muy rápido, Maga, yo escribo muy fácilmente. Pero este poema me fue difícil de escribir como el de Neruda, porque la emoción era tan grande, el sentimiento que venía vehiculando todo esto era tan enorme que me impedía escribir. Entonces yo escribía una parte de un poema, tenía que parar 1 mes o 2 meses para rehacer mi raciocinio. Sí. Porque escribir te complica también, no solo tienes que transmitir sensaciones, sentimientos, pero también tiene que haber una cierta elaboración del lenguaje. El lenguaje es poderoso porque está elaborado, porque está bien conjugado, si no, no te lleva a ninguna parte. Y entonces esa labor no se puede hacer en medio de una emoción que te avasalla. Y por eso me demoré en escribir este poema como unos 6 meses. Sí, bastante. Más. Sí. Y como te digo, no lo escribí ahora, lo escribí hace varios años. Yo quisiera agregar a la pregunta, ¿por qué Víctor Jara? ¿Por qué Víctor Jara ahora? Explico la pregunta. A 40 años del acontecimiento terrible, recién en la contingencia comienza a manifestarse una serie de diligencias judiciales que apuntan a definir los autores intelectuales y materiales del asesinato. ¿Por qué la publicación ahora y no un poco la espera para incorporar aquella situación nueva que puede demorarse un poco más de tiempo, pero que es importante, salvo que la idea fuera hacer un segundo libro? Sí, Leopoldo, gracias por tu intervención. Resulta que hay poco cálculo en toda esta cuestión. Resulta que este poema fue escrito hace, como ya dije, como 3 o 4 años, y en uno de los poemas se dice hace 37 años que sucedió esto, es decir, no hace 40, sino que en el momento en que estaba yo escribiendo eso. Luego resulta que por alguna razón inexplicada, la edición, la posibilidad de editar el poema se fue apareciendo como algo realizable, y luego esto se aceleró así, vino muy rápido. La edición fue programada, lanzada, realizada. Al mismo tiempo cayó el aniversario de los 40 años de la memoria. Al mismo tiempo se dio que estos 40 años forman un ciclo en la historia humana. No es casual el hecho que después de 40 años precisamente haya tal apertura en la realización de cuestiones relacionadas con la memoria y con la resolución de los crímenes de la dictadura, y que se pueda ser dicho que el terror haya disminuido, que las personas sean capaces de salir y expresar sus puntos de vista, que podamos hablar de todo esto aquí en Chile, porque yo en Francia yo puedo hablar lo que se me antoje y no tengo ningún problema como los que han tenido la gente acá. Pero como te digo, todo esto ha sido una conjunción de acontecimientos que han venido rápidamente jugándosela y jugándome a mí. Tanto es que en septiembre de este año yo no había pensado venir acá. Yo tenía programadas unas vacaciones en la Provence francesa, y así es como yo me fui a la Provence. Y después me di cuenta que en lugar de haberme ido allá, yo debería haber venido acá,
porque me perdí una serie de manifestaciones de la memoria que me hubiera sido muy, muy, muy purificador haberlas presenciado, haber estado aquí en ese momento. Pero como te digo, no ha habido mucha planificación de mi parte y ha sido una, ¿cómo te puedo decir? Ha sido algo que se me ha impuesto, que ha venido así, hechos que se han encadenado. ¿Hay rabia? ¿Perdón? ¿Hay rabia después de escribir este libro? No. ¿Hay reconciliación? No. Dolor, tal vez. Dolor. Herida, cicatriz, pansement, no sé decirlo en castellano, curaciones. Sí. Rabia no hay rabia. Ese poema no está escrito con rabia. Disculpa, yo creo que tú tienes una ventaja, un arma muy potente consigo, que es con tu persona, que es que eres creadora, eres artista y puedes volcar y hacer público la rabia, y el dolor se va calmando, se va anestesiando, pero nunca se va a olvidar. Pero tú al momento de crear es una catarsis que se te produce y lanzas hacia afuera, y eso te va liberando la tensión. Y eres afortunada en tener eso, porque hay mucha gente que no tiene esa capacidad. Y cuando dicen, ¿pero por qué? Si ya van tantos años, ¿por qué no pueden? Porque esas cosas no se olvidan, jamás se olvidan. El atropello, la tortura que hubo, la violación de derechos humanos, no se olvida, jamás. Mientras la persona esté viva no lo olvida, y las generaciones que siguen lo siguen recordando. Esto no es un caso único, lo que pasó aquí en Chile es terrible, pero ya había ocurrido antes en otras latitudes y la gente sigue recordando. Entonces yo considero que tú tienes afortunadamente esa ventaja, que el artista puede lanzar hacia afuera, vociferarlo con su libro, con su canción, con su pintura, etcétera. Sí, exactamente, Sergio. Es algo que yo tengo. Yo tengo el don de la escritura y yo tengo la voz para decirlo, y por eso es que lo digo, porque siento que cuando yo estoy diciendo estas cosas estoy hablando por muchos que no tienen ni el dominio del lenguaje para decirlo, ni la voz para decirlo, no tienen la posibilidad. No trato de hablar por mí, yo presto mi voz al pueblo, presto mi voz a los torturados, a los desaparecidos, a los que murieron injustamente. Yo la presto y estoy contenta de poder hacerlo, pero yo no perdono y yo no olvido, ni perdón, ni olvido, jamás, porque lo que hubo en Chile es una manifestación de fascismo. El fascismo es algo universal, esto existió durante la Segunda Guerra. Lo que sucedió allá fue espantoso, no puede ser olvidado, eso no puede olvidarse, no puede perdonarse tampoco, debe ser perpetualmente rememorado, perpetualmente recordado, para que las generaciones que vienen lo vean, lo sepan, lo discutan, lo aprendan y sepan responder a ello. Lo que sucedió aquí en Chile es algo que fue cuidadosamente planificado, preparado, orquestado por entidades cuya malignidad no me cabe la menor duda, escudándose en presuntos problemas de orden económico, en futuras políticas económicas que podría haber desarrollado Allende o que ya había desarrollado con la nacionalización del cobre, que dicho sea de paso fue aprobada por el Congreso pleno, y en este momento el Congreso pleno mantiene el cobre en manos extranjeras. Son contradicciones económicas que una democracia no debería soportar. Pero como te digo, yo lo que tengo, la fuerza de mi verbo, que no es otra fuerza, es lo que pongo al servicio de una causa que considero absolutamente necesaria.
Don Dinero. Don Dinero, ese es el punto. Pero tú sabes una cosa, el dinero no es fundamentalmente malo, permite No. movernos en el mundo de la materia. Lo que pasa es que cuando eso es aliado a la impunidad, al crimen, a la injusticia, a la mentira, a la mistificación, ahí sí que es sumamente grave. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta el dinero, pero bien ganado, como corresponde. De todas maneras. A Que mí me a mí me enorgullezca, llega ¿verdad? siempre, no sé cómo me llega. El dinero es parte de nuestra vida. No podemos vivir sin él. Tu libro es un libro nostálgico. No tanto, no es nostálgico. Yo diría más bien histórico. Es un libro histórico, de Sí, todas maneras. sí. Sí, que tiene mucha investigación. Hay situaciones dentro del libro que yo aquí marqué. Voy a leer solamente un par de líneas. Eran las 4 de la mañana cuando nos despertaron, recuerda José. El título es Arengas en los cuarteles. Eran las 4 de la mañana cuando nos despertaron. Independiente a esta situación, a muchos chilenos, a muchos compañeros, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, en algún momento de nuestras vidas nos despertaron. Entonces, al leer, al recorrer cada una de las páginas del libro, fui viendo imágenes de una vida, de mi vida, posiblemente vida de gente que yo conozco, conocí. Entonces yo dije, Jimena estuvo en todos los hogares, en todos los momentos, en todas las situaciones. Estuve en el estadio, estuve en la Universidad Técnica del Estado. Recorriste todo para hacer este libro. Sí. Este libro es un testimonio que es maravilloso, Jimena. Yo insisto, es tan necesario que se escriba y se hable de nuestra historia, de lo que sí sucedió, porque hasta hace poco, bueno, ahora hay un historiador que se va a encargar de escribir. Vamos a ver cómo la va a escribir. Pero hay tan poca literatura que hable directamente de este tema. Esperemos que en los colegios, tenemos que llegar a los colegios. De todas maneras, Tenemos que llegar a los colegios, mi ¿cierto? interés es precisamente ese, llegar a los niños. Y con ese fin yo produje una adaptación del poema en recitado escénico para ser presentado en teatro. Este recitado fue tomado por los alumnos del Liceo Técnico Profesional Jorge Alessandri Rodríguez, que le llaman JAR, de La Serena. En este liceo los alumnos protagonizaron en el teatro del liceo la obra que yo he escrito como recitado escénico, y tuvo un gran éxito y los alumnos adhirieron, pero fundamentalmente con toda alma, con todo su esfuerzo a realizar la obra. La obra luego fue presentada en el Teatro Municipal de La Serena, auspiciada por el Colegio Regional de Profesores de La Serena y la ilustre municipalidad de la misma ciudad. Y ahí vino mucha más gente, público vario y muchos profesores. Y también tuvo muy excelente acogida. En la obra, el recitado escénico va a ser puesto en escena nuevamente ahora en Santiago, yo calculo para principios de diciembre, porque el mes de noviembre vamos a trabajar en montar la escena con los niños, y va a ser puesta en el colegio Rosa Esther Alessandri Rodríguez, que es un liceo de niñas, solo de niñas, que está en Independencia Recoleta, aquí en Santiago. Yo me río porque son hermanos, Jorge y Rosa Esther, y no sé por qué la coincidencia ha dado de caer en colegios con ese nombre, pero no ha sido buscado tampoco.